soy Yuleidi Oliveros, estudiante de la Universidad Fermín Toro por la modalidad 100% Saya. En esta oportunidad le voy a explicar un poco el tema de actos administrativos de la materia contencioso administrativo impartida por el profesor Luis Guillermo. Los actos administrativos son todas declaraciones de carácter general o particular, emitidas de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley, en este caso en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, por los órganos de la administración pública. Existen 5 tipos de actos administrativos, según sus efectos, según su contenido, según la manifestación de voluntad, según su impugnabilidad, según su ejecución. En los actos administrativos, según sus efectos, están los actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares, como también están los actos administrativos generales e individuales. En los actos administrativos de efectos generales y de efectos particulares es cuando la clasificación, que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, permite distinguir los actos administrativos de efectos generales, que son actos normativos, de los actos administrativos de efectos particulares, no normativos. Son de contenidos normativos porque crean normas que integran el ordenamiento jurídico. En cambio, lo segundo, los actos administrativos de efectos particulares son aquellos que contienen una decisión no normativa, sea que se aplique a un sujeto o a un conjunto de sujetos de derechos. En los actos administrativos generales e individuales están los actos que son aquellos que interesan a una pluralidad de sujetos de derechos, sea formado por un número indeterminado de personas o un número determinado. En cambio, los actos administrativos individuales, como la palabra lo indica, son aquellos que interesan a un solo sujeto de derecho. Tenemos los actos administrativos según su contenido, están los actos definitivos y actos de trámites, como también están los actos creadores de derechos o que establecen obligaciones. En los actos definitivos es aquel que pone fin al asunto administrativo del acto de trámite, que no pone fin al procedimiento ni al asunto, sino que en general tiene un carácter preparatorio. En los actos creadores de derechos o que establecen obligaciones es otra distinción que la ley prevé respecto a los actos administrativos y que también se refiere a su contenido. Es la que se refiere el acto creador de derechos subjetivos o de intereses personales y legítimos que a favor de los particulares regulados en los artículos 19, ordinal segundo y 82 de la ley. Y el acto administrativo que no crea derechos o intereses personales legítimos y directos a favor de particulares, también regulado en esos mismos artículos 19, ordinal segundo y 82 de la ley. Asimismo, según el contenido, la ley establece la posibilidad de que se trate de actos que en lugar de crear derechos a favor de particulares, lo que establezca sean obligaciones a cargo de particulares, y así se regula en el artículo 70 de dicha ley. Como tenemos también en los actos administrativos según la manifestación de voluntad, están los actos administrativos expresos y tácitos. La manifestación de voluntad que produce el acto administrativo conforme al artículo 18 debe ser expresa y formal, conteniendo el acto una serie de requisitos que deben de manifestarse por escrito. Por tanto, el acto administrativo que regula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en principio es un acto administrativo expreso, formalizado según el artículo 18. Sin embargo, la ley admite la figura de la manifestación de voluntad tácita de la administración derivada del silencio administrativo. Así se establece expresamente en el artículo 4 de la Ley Orgánica, cuando se prevé que en los casos en los cuales un órgano de la administración pública no resolviera un asunto o un recurso dentro de los lapsos que prevé la misma ley y que están consagrados para los asuntos o peticiones en el artículo 5, 60 y 67,
Y en materia de recursos administrativos, en los artículos 91, 94 y 99, se considera que ha resuelto negativamente, pudiendo el interesado intentar el recurso inmediato siguiente. Ya por lo tanto, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, en el artículo 4, consagra el acto administrativo tácito de contenido negativo derivado del transcurso del tiempo, es decir, del silencio administrativo. También tenemos en los tipos los actos administrativos según su impugnabilidad, los actos administrativos firmes y también tenemos actos no firmes. En el acto que no es firme es que puede ser impugnado, sea por vía administrativa a través de los recursos administrativos regulados en el artículo 87 y sea por vía contencioso administrativo. En cambio, el acto firme es el acto que ya no puede ser impugnado por las vías ordinarias de recurso y sobre el cual el único recurso que cabe es el recurso de revisión. En ese sentido, la ley señala que este solo procede contra los actos administrativos firmes, es decir, contra aquellos que no fueron impugnados en su oportunidad y que vencidos los lapsos de impugnación son actos administrativos inimpugnables. En el artículo 97 así lo establece. Y por último, en los tipos de actos administrativos según su ejecución está el artículo 78 de la ley, que en efecto nos establece o nos señala de actos materiales de ejecución que puedan menoscabar o perturbar los derechos de los particulares, los cuales no pueden realizarse sin que exista previamente un acto administrativo que sirva de fundamento a dichos actos materiales. Puede decirse en este sentido que el acto material de ejecución previsto en el artículo 78 se identifica con el acto de ejecución que regula el artículo 88 de la ley. Los fundamentos legales nos encontramos en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, el cual establece que se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley toda declaración de carácter general o particular, emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. La nulidad es consecuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto. En el derecho administrativo, el particular o administrado solo puede pedir la nulidad si está legitimado, es decir, solamente en los casos en que el acto afecte sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos administrativos son regulares o irregulares. Los regulares son anulables, es decir, que si tienen vicios, estos son subsanables. Los irregulares son los que están gravemente viciados y su nulidad es absoluta e insanable. Por lo tanto, tendremos la nulidad absoluta y la anulabilidad. En la nulidad absoluta son los actos nulos de nulidad absoluta que no pueden sanearse. Y en lo segundo, son anulables los actos administrativos regulares con vicios leves, que no impiden la existencia de los elementos esenciales. Es por ello que en la nulidad absoluta encontramos los vicios generales de los actos jurídicos y los vicios específicos de los actos administrativos. En lo primero está el error esencial, el dolo, la violencia física o moral, la simulación absoluta. En lo segundo está la incompetencia, que puede ser razón de territorio, materia, tiempo y grado, como también la falta de causa, cuando el acto se dicta prescindiendo de los hechos que le dan origen o cuando se funda en hechos inexistentes o falsos. También está la falta de motivación, si el acto está fundado en elementos falsos, es arbitrario y por ello nulo. También es nulo de nulidad absoluta el acto ilógicamente motivado, es decir, cuando se obtiene una conclusión que no tiene nada que ver con el argumento que se utiliza. Están los vicios en el objeto y es cuando el acto tuviera un objeto que no fuera cierto o cuando se tratara de un acto físico o jurídicamente imposible. Están los vicios en la finalidad o desviación de poder y es cuando el acto se ha dictado con un fin distinto al previsto por el legislador. Entre los supuestos
de desviación de poder puede estar que la gente actúe con una finalidad personal, que los actos sean realizados con el objeto de beneficiar a terceros y por último que el fin perseguido sea de interés general, pero distinto del fin preciso que la ley asigna al acto. Y por último tenemos los vicios en las formas esenciales, y es cuando se incurre en vicios graves respecto de los procedimientos que deben seguirse o cuando hay falta absoluta de forma exigida por la ley para la exteriorización del acto. Tenemos la anulabilidad, que si el acto ya ha sido notificado, dicha anulabilidad debe ser solicitada en sede judicial por la administración. Sin embargo, puede ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiera conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución lo favorece sin perjudicar a terceros y si el derecho hubiera sido otorgado a título precario. Un acto administrativo es anulable y por tanto saneable, por ejemplo, cuando el vicio fuera de objeto en razón de no resolverse todas las peticiones formuladas. Si el vicio fuera de la causa en razón de haber realizado la administración una errónea apreciación de los hechos que forman la causa del acto, siempre que tal errónea apreciación no impide la existencia de este elemento. También tenemos el amparo constitucional que forma distinguida de tutela jurisdiccional de los derechos y garantías constitucionales, que presta caución al titular frente a violación, amenaza, conculcación o perjuicio, en este caso, infringido de goce y ejercicio de facultades prerrogativas, que así otorga órganos competentes remedio y restituye situaciones jurídicas lesionadas y evite la materialización o permanencia del hecho lesivo y afecto, en este caso en efectos. Tenemos la característica que es oral, público, breve y sumario, gratuito, no sujeto a formalidades, restablecedor de situaciones jurídicas subjetivas, inquisitivo, jurisdiccional, universal y bilateral. Está la fase de procedimiento de amparo, que es la interposición de demandas según el artículo 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como la demanda debe ser escrita o oral. También está la promoción, evacuación, análisis y valoración de las pruebas conforme sana crítica según el artículo 1359, 1360 y 1363 del Código Civil venezolano. Está la subsanación en los artículos 17 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, de admisión o desestimación de demanda. Está la cita del agraviante y notificación del Ministerio Público, la audiencia oral dentro de 96 horas, la declaración de confeso según el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, como también la aceptación del orden público según el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales, la evacuación de pruebas, decisión, que son términos dispositivos del fallo, la publicación dentro de los 5 días siguientes, los efectos acorde al artículo 24 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la apelación dentro de 3 días siguientes, la sentencia que tiene 30 días grabado y registro de actuaciones en auto según el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil. Tenemos los recursos ordinarios, que es la reconsideración, que dispone vía gubernativa ante mismo funcionario público para modificar o revocar procedimientos. Jerárquico, que establece subordinación de alzada en reparto de licencias. Y también tenemos la revisión, que opera contra los actos firmes que aparecen pruebas esenciales no disponibles en lapso de transmisión del expediente. También está el antejuicio administrativo,
el contencioso de nulidad, el contencioso de plena jurisdicción, contencioso de interpretación y apreciación de la legalidad, como también el contencioso de represión. Y por último tenemos los órganos de jurisdicción contencioso administrativo, que son tribunales contenciosos administrativos generales y tribunales contenciosos administrativos especiales. En lo primero, que es los tribunales contenciosos administrativos generales, está el Tribunal Supremo de Justicia en sala político-administrativo, sala electoral, Corte Contencioso Tributario y Aduanero, Corte Primera y Segunda de los Contenciosos Administrativos, Juzgados Superiores en los Contenciosos Administrativos Regionales. Y en lo segundo está el Tribunal Contencioso Administrativo Especiales, los permanentes y los ocasionales. Los permanentes, Tribunales Superior en lo contencioso tributario, Tribunales Superiores Agrarios, están los Tribunales Agrarios de primera instancia. Los ocasionales está el Juzgado del Municipio, Juzgado de primera instancia y Tribunales Penales. Muchas gracias por su atención y esta es mi breve explicación.